Buenas tardes. Insistía la semana pasada en la importancia de salir de la jaula de la mente y situarnos en ese otro lugar desde donde observamos la mente. Si cuando estamos encerrados en la mente somos al final marionetas que vivimos a merced de todo el movimiento de miedos y necesidades que la propia mente elabora, el comienzo de la liberación se da cuando somos capaces de situarnos en el testigo, cuando somos capaces de situarnos en ese otro lugar llamado, entre comillas, del no pensamiento, un lugar de ecuanimidad, un lugar de quietud y al mismo tiempo por eso también un lugar de lucidez y de libertad interior. En la práctica de hoy me gustaría incidir en lo mismo y por eso he querido preparar esta práctica de aprender a observar la mente o de seguir ejercitándonos en observar la mente y querría contextualizarla para insistir justamente en su importancia. Vamos a empezar reconociendo que está a nuestro alcance dos modos de entrenar la atención. Sabemos que atender es lo opuesto a pensar como una actividad que va por su cuenta, la actividad de la mente pensante, y frente a ella la atención es la capacidad de situarnos en ese otro lugar. Pues bien, para educar la atención tenemos dos caminos que constituyen al final dos caminos simétricos y que son los siguientes. Un camino es aprender y ejercitarnos en estar en lo que estamos. Cuando en el día a día de nuestra vida cotidiana yo estoy en lo que estoy, en lo que hago, en las personas con las que me encuentro, en la actividad que estoy desarrollando, ahí estoy entrenando mi atención en lo que es mi día a día. Pero el otro camino para entrenar la atención consiste justamente en observar la mente. Cuando yo estoy metido en la mente, ahí no hay ninguna observación. La mente asume el mando y yo, como decía antes, me convierto en una marioneta que vivo a merced de todos los movimientos que la mente genere. Por el contrario, cuando soy capaz de observar la mente, tomo distancia. Esa toma de distancia me conduce al otro lugar, al lugar de la atención o al lugar del testigo. Y entonces puedo contemplar la mente y todo lo que ella elabora como si fuera una película. Puedo ver las preocupaciones que surgen, los recuerdos, las expectativas. Cualquier contenido mental deja de tener poder sobre mí porque me encuentro en otro lugar en el que estoy a salvo y desde el que estoy comprendiendo de una forma experiencial que una cosa son las películas que mi mente se hace y otra cosa es lo que realmente soy, lo que realmente somos. Ante estos dos caminos, que repito, son simétricos, alguien podría preguntarse, ¿y por qué tenemos necesidad de utilizar estos dos caminos? O incluso, ¿por qué los dos caminos son simétricos? Pues la respuesta es muy simple, aunque a veces quizá ni siquiera hayamos reparado en ella. La respuesta es, o no es otra, que los dos caminos se necesitan porque la realidad misma es la que nos lo impone. Y aquí es donde os quería compartir este pequeño esquema que a mi modo de ver también resulta práctico y pedagógico. Lo que entendemos por realidad, la realidad de nuestro mundo manifiesto, para entendernos, y sabiendo que este es también un esquema muy elemental, la podemos distinguir en dos segmentos o en dos partes, ¿no? Por un lado, la realidad externa, y llamamos realidad externa, simplificando mucho, aquella que podemos percibir a través de los sentidos. Entonces, cuando hablamos de realidad externa, hablamos de cosas, de personas y de acciones, porque cosas, personas y acciones nos entran a través de los sentidos, todas ellas. Y hay también una realidad que podemos llamar interna, que por oposición a la anterior es aquella realidad que no puede ser percibida por los sentidos y que también de una forma muy elemental, muy simple, podemos identificar con la mente. Entonces, cuando queremos hacernos conscientes de la realidad en la que nos movemos, distinguimos una realidad externa y una realidad interna.
Con respecto a estos dos ámbitos de la realidad, podemos mantener, y de hecho mantenemos, una actitud concreta. ¿Qué es lo que solemos hacer ante la realidad? Ante la realidad externa, nuestro modo, me atrevería a llamar habitual, de situarnos es a distancia. De modo que una cosa son las personas, otra cosa soy yo. Una cosa son las acciones que hago, otra cosa soy yo. Una cosa son las cosas en las que me muevo y algo diferente soy yo. Esta toma de distancia nos hace estar como alejados de cosas, de personas, de acciones, de modo que, bueno, siempre vivimos con esa lejanía. Y con respecto a la mente, lo que solemos hacer es justo lo contrario. Estamos identificados con la mente, hasta el punto de que con frecuencia, con demasiada frecuencia, en nuestra vida cotidiana, nos cuesta mantener la distancia entre la mente que piensa en mí y lo que yo soy. Esto es lo que hacemos en la realidad. ¿Qué sería lo adecuado? Desde lo que es la comprensión, la sabiduría, ¿cuál sería nuestra actitud adecuada a mantener en una y otra realidad? Pues la actitud adecuada sería justamente la opuesta a la que habitualmente mantenemos. Es decir, con respecto a la realidad externa, lo adecuado sería volcarnos en ella. Acabar con esa distancia imaginaria que me hace permanecer lejano de cosas, de personas, de acciones y volcarme en ello, es decir, aprender a fluir con ello. Cuando yo estoy en mi mente, me siento lejano, por ejemplo, o distante de las personas con las que convivo. No es lo sabio justamente lo contrario, donde yo estoy de tal forma entregado, volcado en las personas, que no vivo ninguna diferencia, ninguna distancia con respecto a ellas. Con las acciones igual. Yo ahora mismo puedo estar hablando, pero si no estoy bien situado, puedo estar al mismo tiempo lejos de la acción de hablar. Estoy pensando en lo que quiero decir o estoy pensando en cualquier otra cosa y mi acción va por otro lado. La actitud adecuada es aquella en la que yo me vuelco tanto en el hecho de hablar, que el hablar ahora mismo y yo somos lo mismo. No hay ninguna distancia, no hay ninguna separación. Por tanto, la actitud adecuada frente a esta realidad que hemos denominado externa no es otra que la de aprender, adiestrarnos, ejercitarnos, en volcarnos en ella. Y por el contrario, con respecto a la mente, la actitud adecuada es no la de encerrarnos en ella como si fuera una jaula que nos constriñe y con la que nos identificamos, sino tomar distancia. Tal como venimos hablando siempre que nos referimos a la práctica meditativa, la actitud adecuada es aquella por la que tomamos distancia de la mente, vemos la mente como una herramienta a nuestro servicio, que a veces se arroga también, es la mente pensante, como de un papel protagónico. Y la actitud adecuada consiste en tomar distancia de la mente, situarnos en la atención o en el testigo, y esta toma de distancia, como decía al principio, es la fuente de nuestra libertad interior. Si os dais cuenta, es lo que quiere poner de relieve esas pequeñitas flechas, se trata como de dar la vuelta al calcetín, es decir, de invertir en 180 grados nuestro modo habitual de relacionarnos con la realidad. Así, mientras con las cosas, las personas y las acciones lo que hacemos habitualmente es tomar distancia de ellas, lo que necesitamos es volcarnos en ellas para vivir desde la presencia, desde el presente. Y de la misma manera que con la mente lo que hacemos es estar metidos dentro de ella en nuestra vida habitual si nos descuidamos, la actitud adecuada nos invita a tomar distancia de la mente y situarnos en este otro lugar del testigo. En nosotros, evidentemente, todos tenemos experiencia. Hay una mente que piensa y es una mente, una herramienta preciosa, siempre que no, entre comillas, se independice, siempre que no la reduzcamos a la mente pensante. El resultado de ese pensamiento de la mente no es otro que el yo. El yo es hijo
de la actividad mental. Pero aparte de la mente que piensa también en todos nosotros, en todas vosotras, está también el observador, lo que venimos llamando la consciencia testigo o simplemente el testigo, que es otra instancia capaz de observar la mente. En la práctica que vamos a desarrollar a continuación, queremos hacernos más conscientes de esta doble instancia en nosotros. La mente como objeto de nuestra observación y el testigo o la atención como esa capacidad de observarla. Y no me canso de repetir de que en esto radica el comienzo de nuestra liberación. Digo liberación, y fijaos, no es solo de libertad interior frente a los propios pensamientos, no es solo que nos liberamos de preocupaciones que de otro modo nos podrían ahí incluso atormentar, sino que nos liberamos de la percepción errónea acerca de nosotros mismos, porque me doy cuenta de que cuando yo observo la mente, no solo descanso, no solo soy conducido a otro lugar de quietud, de ecuanimidad, en el que estoy siempre a salvo. No solo puedo ver todo lo que mi mente me presenta, por más que a veces sea dramático, como una especie de película. No solo eso, sino que empiezo a comprender de una manera experiencial que yo no soy mi mente y ninguno de sus contenidos, sino que yo soy el testigo, ese otro lugar del no pensamiento desde el que puedo observar mi mente. Por tanto, cada vez que eres capaz de observar tu mente, ya no estás atrapado o atrapada en ella. En la medida en que nos adiestramos en observar nuestra mente, nos liberamos también de la trampa de quedar encerrado en ella y en sus contenidos. El sabio Nisargadatta, a mediados del siglo pasado, decía: conténtese usted con observar la marea de la mente, observarla con inocencia y calma, y no la reconozca como siendo usted. Todo el origen de nuestro sufrimiento en la práctica, en la actualidad, es el reducirnos a la mente, el que creemos que somos la mente y entonces nos tomamos todo lo que nuestra mente nos dice al pie de la letra, como si fuera la verdad. Y no solo eso, sino que ligamos nuestra suerte a la propia actividad mental. Siguiendo la recomendación de este hombre sabio, conténtese con observar la marea de la mente, observarla con inocencia y con calma, y no se reconozca usted en ella. Usted no es la mente. Ahí es donde, como decía antes, se abre el camino no solo de la libertad interior, sino de la comprensión. ¿Por qué? Porque vengo a experimentar, gracias a esta práctica reiterada o perseverante, que yo no soy la mente que habla, soy la presencia consciente que la escucha hablar. Al hilo de cómo hacíamos la práctica de la rueda de la consciencia en la sesión anterior, yo no soy mi mente, sus pensamientos, sus contenidos, yo soy eso que se da cuenta de sus contenidos. Soy consciente de que una cosa es oír esto, decirlo, hablarlo, y otra cosa es experimentarlo. Pero cuando en la práctica cotidiana, cualquiera que sea nuestro estado de ánimo, cualesquiera que sean los contenidos que nuestra mente nos aporta en un momento determinado y que pueden estar condicionados por 1000 factores diferentes, desde lo que soñamos anoche hasta la noticia que acabamos de escuchar. Pero cuando frente a todo ello yo soy capaz de tomar distancia de la mente y reconectar con el testigo, con ese otro lugar o esa otra instancia, de pronto entro en una espaciosidad de no pensamiento y, sin embargo, paradójicamente, de una extraordinaria lucidez y de un exquisito descanso. El lugar de la lucidez y del descanso es el lugar del testigo. Esto no es muy complicado. Es costoso debido a nuestra inercia de estar encerrados en la mente, pero no es complicado porque, de hecho, solo requiere una instrucción. La instrucción es no seguir a la mente en sus elucubraciones. O sea, no tenemos en realidad nada que hacer, no hay nada que hacer. Solo hay que no hacer,
Hay que no seguir a la mente en todo lo que ella divaga. ¿Y qué ocurre cuando no seguimos a la mente en sus divagaciones? Ocurre una cosa impresionante, y es que el silencio y la atención nos van a conducir de forma natural a lo que realmente somos. Es decir, hablando metafóricamente, el silencio y la atención nos van a traer a casa. Y esto es de una forma natural, porque lo único que nos saca de casa, lo único que nos saca de ese buen lugar, no es nada más que nuestra tendencia a seguir todas las divagaciones mentales. Haz la prueba, deja de seguirlas, no sigas a la mente en todo lo que lucubra y verás cómo al no seguirla, el simple silencio, la atención, te lleva de manera natural a lo que realmente somos. De esto se trata en la práctica que vamos a hacer a continuación. Aprender, ejercitarnos a estar más allá de ese interminable monólogo mental. Las personas que porque tienen un nivel de ansiedad más elevado o porque tienen simplemente un hábito de hiperactividad mental, ellas saben todo lo que sufren debido a esos hábitos. Pues bien, lo que tratamos aquí es de entrenarnos en esta práctica que vamos a hacer ahora para salir de ahí, para superar ese hábito, para abandonar el con frecuencia dolorosísimo monólogo mental, salir de ahí y situarnos en el testigo. Hablar del testigo es hablar de ese otro lugar más allá de la mente, situarnos en el testigo. Al final, ir acallando la mente no significa nada más que cesar el tío vivo de todos sus miedos y necesidades. Si os dais cuenta, todos los contenidos de nuestra mente, todo lo que nos trae con mayor o menor intensidad, con mayor o menor acento, pero todo tiene que ver con miedos y con necesidades. Lo que necesitamos, los miedos de no conseguir respuesta a lo que necesitamos, todo tiene ese contenido. Pues bien, cuando vamos ejercitando la observación de la mente y nos situamos en el testigo, se va callando la mente, es decir, se detiene ese tío vivo o carrusel de miedos y de necesidades. Así que sin más vamos a empezar ya con la práctica de esta tarde. Es la práctica de observar la mente. Y en principio tiene solo como una pequeña instrucción, o si queréis una pregunta, y luego daré también una imagen por si alguna persona le ayuda. La práctica consiste en tomar distancia de la mente conscientemente, hasta donde cada cual podemos, y luego cuando en la práctica vemos que ya nos hemos identificado con ella, volver a dar un pasito hacia atrás y volver a tomar distancia, y ahí en la distancia preguntarnos, ¿qué pensamientos pasan ahora por mi mente? Se trata, si os ayuda, de ver los contenidos mentales como si fuera una película, estando nosotros situados en un sofá. Estamos cómodamente situadas ahí en el sofá, y desde ahí me pregunto, ¿qué pensamientos pasan por mi mente? Y fijaos que aunque no lo hagamos consciente, en realidad estamos promoviendo esa doble actitud. Por un lado, la toma de distancia de los pensamientos, pasan por ahí, y por otro lado, el reconocimiento de que yo soy eso que observa, de que lo que yo soy es el testigo, no la mente pensante. Esto lo conseguimos ahí. Decía también que quería ofreceros una imagen, no sé cómo llamarlo, por si a alguien le resulta. Hay personas más imaginativas que a veces para iniciar la práctica meditativa se sirven de alguna imagen, ¿no? Como puerta de entrada. La imagen, para quienes os ayude, exclusivamente para quienes les ayude, sería esta. Imaginar que la propia cabeza es una habitación y que todos los pensamientos, hasta sentimientos, todos los contenidos que aparecen son huéspedes que pululan en la habitación. Pues bien, se trata de situarnos en la puerta de la habitación
y darnos cuenta de todos los huéspedes que hay, observándolos desde fuera, si queremos incluso invitándolos a salir una vez que los hemos detectado. Solo hay que cuidar dos cosas. Una, no entrar nunca en la habitación. ¿Por qué? Porque no somos un huésped de la cabeza, de la mente. Somos el dueño de la habitación. Somos el testigo que está fuera de la habitación. Entonces, no entrar nunca. Y en segundo lugar, no dialogar nunca con los huéspedes, porque en cuanto dialoguemos con ellos, ya hemos caído en la trampa, nos han llevado dentro y estamos siguiendo las elucubraciones o cavilaciones mentales. Por tanto, repito, si la imagen a alguien le ayuda, puede hacerla así: imaginar la cabeza como una habitación, los pensamientos como huéspedes, y quedarse ella en la puerta de la habitación sin entrar, cuando detecta que ha entrado volver a salir y sin dialogar con ninguno de los huéspedes. Esto a las personas que podáis ser más imaginativas, y a quienes esta imagen no os ayude, basta mantener la distancia con respecto a la mente y preguntarnos: ¿qué pensamientos pasan ahora por mi mente? Y simplemente obsérvalos. Y mientras los observas, date cuenta de que tú estás en otro lugar. No estás en la mente pensante, estás en el testigo que observa la mente. Así que con esto vamos a empezar la práctica de esta tarde.
Hacemos una respiración profunda, pausada. Sentimos nuestro cuerpo, las manos, los pies, moviéndolos si es necesario. Y poco a poco vamos abriendo los ojos, tomando contacto con el espacio que nos rodea. No os imagináis cómo desde mi amor a vosotros y vosotras me encantaría contagiaros la experiencia gozosa y enriquecedora de pasar de estar en la mente pensante me refiero, al testigo, a ese otro lugar, ¿no? De pasar, mejor dicho, de salir de la jaula de la mente, con todo lo que ella cocina ahí, muchas veces carente por completo de sentido, y situarnos en ese otro lugar del no pensamiento que es lucidez y, si me apuréis, incluso luminosidad, y desde el que todo se aprecia de modo radicalmente diferente. Al final este ha sido también el objetivo, uno de los objetivos de estos encuentros y de estas sesiones que compartimos con todo este grupo. Así que ahí estamos y en ello seguimos. Y vamos ya al tema de hoy. Ahí tenéis algunas indicaciones sobre esta práctica que acabamos de hacer, de observar la mente. Y el tema de hoy tiene que ver, al hilo de lo que vamos desarrollando, con las causas que explican nuestros desajustes. Hace unos encuentros, cuando iniciamos este bloque, decía que el origen de nuestros desajustes había que buscarlos en una doble fuente. Por un lado, en los accidentes psicológicos, con frecuencia se empezaron a producir en el inicio de nuestra existencia, en la infancia, y ahí analizamos en las sesiones últimas cuáles eran esos, entre comillas, accidentes psicológicos. Y la otra fuente de los desajustes es lo que llamamos la ignorancia original. Ignorancia original que es también ignorancia espiritual. Si por ignorancia espiritual entendemos lo que yo creo que es realmente la ignorancia acerca de lo que realmente somos. La ignorancia de nuestra dimensión de profundidad. Pues bien, en las sesiones anteriores dedicamos un tiempo para hablar de los accidentes psicológicos, por tanto, desde la psicología, y ahora vamos a iniciar desde la espiritualidad unos encuentros en los que me quiero detener en cuáles son las trampas, ¿no?, que pueden constituir esto que llamamos la ignorancia original. Vamos a hablar de tres trampas, y la primera de ellas, con la que iniciamos esta tarde, es la trampa de absolutizar lo impermanente, la absolutización de la impermanencia. Estoy repitiendo que la ignorancia original, espiritual o profunda, como la queramos llamar, constituye una de las fuentes de nuestro desajuste y, por tanto, también del llamado sufrimiento mental. No del dolor, que, como venimos repitiendo todos los encuentros, forma parte del lote de nuestra existencia y por tanto es de todo punto inevitable el dolor, sino del sufrimiento que nace como consecuencia de la inadecuada elaboración que nuestra propia mente hace de ese dolor. Esa ignorancia original o ignorancia espiritual se plasma en tres creencias a las que vamos a dedicar también las sesiones siguientes, cada una de las cuales potencian ese mismo sufrimiento. En primer lugar, absolutizar lo impermanente. A ello dedicaremos el encuentro de hoy. En segundo lugar, adherirnos a mecanismos de apego y de control.
Y en tercer lugar, la identificación con la mente. Ciertamente las tres creencias están relacionadas. Si yo estoy identificado con mi mente, voy a absolutizar lo impermanente aunque no quiera. Y si estoy identificado con la mente, voy a funcionar desde una dinámica de apego, de aferramiento y de querer mantener el control a toda costa. Pero por más que las tres creencias formen como un pack donde se dan siempre unidas hasta el punto de reclamarse una a la otra, esto no niega la capacidad también de poder detenernos por separado en cada una de ellas, lo cual nos va a ayudar también a analizarla más en profundidad, a entenderla mejor y por eso mismo también quizá a dar pasos para liberarnos de este triple error. Las tres creencias no solo se reclaman y forman un conjunto entre ellas, sino que las tres nacen de la misma fuente, que no es otra sino el olvido de la dimensión transpersonal, o como vengo repitiendo porque son términos sinónimos, el olvido de la dimensión espiritual o de la dimensión profunda, siempre. Siempre que olvidamos esta dimensión de profundidad o esta dimensión transpersonal que nos permite abrirnos a la comprensión de nuestra verdadera identidad, caeremos forzosamente en este triple error o triple ignorancia. Vamos pues con la primera en la que centramos el encuentro de esta tarde, la trampa de absolutizar lo impermanente. Fijaos que en la propia formulación de esta frase están contenidos ya los dos extremos que por definición se repelen, pero que en un engaño de nuestra mente y por intereses de nuestra mente pensante, como veremos, trata de unir. Una cosa es lo absoluto, otra cosa totalmente contraria es lo impermanente. El error es cuando nuestra mente quiere atribuir el carácter de absoluto a aquella realidad que solo es impermanente. Para empezar, me parece importante reconocer que todas las formas, todo lo que llamamos formas o mundo de las formas, son impermanentes, fugaces y transitorias. Y un poco parodiando un conocido dicho de Shakespeare, se podría decir que todo el mundo de las formas está hecho de la misma sustancia que los sueños. Los sueños nos parecen absolutamente reales mientras estamos durmiendo y soñamos, ¿no? Sin embargo, en cuanto salimos del sueño, nos damos cuenta de que son solo formas efímeras, transitorias y sin consistencia propia. Pues bien, todo el mundo de las formas también, de esta realidad nuestra de vigilia, en cierto modo, y sin exagerar en absoluto, se puede decir que revisten las mismas características, son impermanentes, son fugaces, duran poquito y son transitorias. El problema no es que las formas sean impermanentes, el problema es que olvidando lo que son, tendemos a absolutizarlas y ahí es cuando caemos en un engaño que es fuente de sufrimiento. ¿Por qué? Porque al absolutizar las formas lo que hacemos es, consciente o inconscientemente, poner en ellas nuestra seguridad. Pero claro, siempre que yo pongo mi seguridad en algo impermanente, me estoy condenando ya de antemano a sufrir. De modo que, dicho de una manera más rotunda quizás, exigir que algo no cambie en este mundo nuestro es invocar directamente al sufrimiento, porque estoy pidiendo lo imposible. En un dicho vulgar que se repite mucho en mi pueblo, estoy pidiendo peras al olmo, estoy pidiendo que lo impermanente dure, estoy pidiendo o exigiendo incluso que lo impermanente permanezca. Estoy pidiendo un imposible. El resultado no puede ser otro nada más que sufrir, entrar por el sufrimiento. Recordaba antes el hecho de que el dolor es inevitable porque va de la mano de la impermanencia y del cambio. Siempre que hay algo que cambia, algo que se altera, que se modifica, siempre que algo es impermanente, el dolor es inevitable, porque todo cambio significa perder algo, aunque sea para encontrar otra cosa distinta, pero esta pérdida es la que encierra y lleva de la mano siempre el dolor.
Sin embargo, y esto es decisivo, si el dolor es inevitable, el sufrimiento no lo es en absoluto. En algún punto hasta podríamos decir, si se entiende bien, que el sufrimiento es opcional, porque el sufrimiento solo es consecuencia de una lectura errónea que nuestra mente hace de la realidad. Por tanto, si modificamos esa lectura errónea y de la mano de la lectura errónea, si retiramos nuestra resistencia al dolor inevitable, el sufrimiento no tiene razón de ser, se eliminará. Para entender un poquito el error en el que nos movemos, quizá la clave sea esta. Creemos que la realidad es tal como nuestra mente la ve, pero hoy, tanto desde las aportaciones de la ciencia, de la física cuántica, como desde las aportaciones de la neurociencia, tenemos claro que la realidad nunca es como nuestra mente la ve. Nuestra mente ve solo una realidad previamente modulada por ella. Nuestra mente ve en la realidad lo que ella misma pone en eso que llamamos realidad. Pero mientras yo siga creyendo que la realidad que percibo es tal cual como yo la estoy viendo, no podré liberarme del engaño que desemboca en el sufrimiento. Así que el primer paso quizás sea empezar a reconocer que las cosas no son como yo las veo, ¿no? Y que ese es el error de inicio. Claro, cuando yo digo que la realidad no es como mi mente la ve, que lo que mi mente llama realidad tal vez no sea tal realidad en el sentido estricto del término, la pregunta siguiente es inevitable. ¿Y qué es entonces lo realmente real? ¿Qué es lo realmente real en un mundo de las formas en la que todo es impermanente, en la que todo pasa, ¿no? La respuesta aquí es muy simple. Lo realmente real solo puede ser aquello que permanece mientras todo cambia. Dicho en forma de pregunta sería eso. En un mundo de formas impermanentes por doquier, ¿qué es lo que permanece en todo ese cambio? Y si lo queremos aplicar a nosotros mismos para abrirnos también a una comprensión en profundidad, en definitiva, para salir de la ignorancia original acerca de nosotros, la pregunta sería, ¿qué es lo único que permanece a mí mientras todo en mí va cambiando? Y si volvemos un poquito la vista atrás, vemos que en nosotros cambia constantemente nuestro cuerpo, desde niños hasta ahora no ha cambiado, más aún la medicina nos asegura que cada 5 o 7 años el 100% de nuestras células se modifican, cambian. Ha cambiado nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de sentir, cambia nuestra forma de reaccionar. ¿Qué es lo único que permanece en mí, en nosotros, mientras todo cambia? Solo hay una cosa. Lo único que permanece cuando todo cambia, aunque sea adelantarme a lo que diga luego, es la consciencia de ser. Saber que soy, saber que somos. Volveremos sobre esto luego y también algún encuentro posterior, inmediatamente posterior. Esta pregunta que nos pone en contraste la impermanencia de las formas con aquello que no cambia, en cierto modo, de entrada por lo menos se podía responder de esta manera. Lo realmente real nunca pueden ser las formas impermanentes, sujetas a cambio, sino que lo realmente real sería o es el fondo que sostiene las formas y del que están emergiendo constantemente. Las formas, todo lo que nuestros sentidos alcanzan a percibir, caracterizadas por la impermanencia, y aquello otro que sostiene las formas, todas las formas están sostenidas en un fondo, ese fondo es siempre estable y permanente, solo ese fondo es lo que podemos llamar realmente real. Con lo cual, dicho desde otro ángulo, podría afirmarse así: lo realmente real siempre está más allá de las formas impermanentes. Y aquí se ubica de nuevo el prefijo trans, trans significa más allá, lo más allá de lo que perciben nuestros sentidos, lo más allá de lo que cambia, lo más allá de lo impermanente, es decir, lo transpersonal. Dicho también de una manera más concisa, lo realmente real siempre es transpersonal. Lo personal nunca puede ser real
en el sentido riguroso del término. Lo personal es transitorio, es efímero. Y cuando digo lo personal me refiero también a nuestra propia persona, a nuestra propia personalidad psicológica. Lo realmente real en nosotros es, como en la realidad es un conjunto, es lo transpersonal. Y eso que es realmente real no tenemos nombre para poder designarlo con propiedad. ¿Por qué? Porque no es un objeto. Las formas impermanentes, las formas que están cambiando constantemente, incluso en nosotros mismos todo aquello que cambia, son objetos. También nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestras creencias, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras reacciones son objetos. Por tanto, también son impermanentes y por eso cambian constantemente y un día, como son efímeros, desaparecerán. Lo realmente real no es objeto. Es aquello de lo que únicamente se puede decir yo creo una frase con propiedad. Lo real es lo que es. Sin más añadidos, sin más adjetivos, sin más epítetos. Lo real es lo que es. Por cierto, aunque solo sea un paréntesis, lo que es en hebreo se dice Yahvé. De modo que cuando aquel sabio hebreo quiso nombrar a la divinidad, con lo que ellos entendieran por divinidad, con el término Yahvé, tuvo una intuición admirablemente sabia. ¿Qué es Yahvé? ¿Qué es aquello que las religiones llaman Dios o han llamado Dios? ¿Qué es lo realmente real? Y la respuesta del sabio es Yahvé, lo que es. Eso es lo realmente real. Pues bien, eso no tiene nombre, incluso el nombre Yahvé es un nombre inadecuado, hasta el punto de que, como sabéis, la sabiduría judía, bíblica, prohibía pronunciar ese nombre, hasta el punto de que lo escribía sin vocales para que fuera impronunciable, porque lo realmente real no tiene nombre. Pero bien, a falta de nombres, y como nuestra mente y nuestra lengua necesitan términos para poder relacionarnos, a eso realmente real se le han dado diferentes nombres. Aquí he puesto media docena de ellos, pero son, como se diría en el Islam, hasta 999. Se le nombra como campo unificado de consciencia, información, presencia consciente, consciencia, silencio, vacuidad, ser, quietud, etcétera, etcétera. Lo importante es no quedarnos en el nombre, porque entonces estaríamos también objetivando lo inobjetivable, sino ver estos nombres como una señal que apuntan infinitamente más allá de ellos. ¿Qué es lo realmente real? El fondo que sostiene las formas impermanentes. ¿Qué somos realmente nosotros? Pues al hilo también de las prácticas que venimos haciendo en estos días. Aquello que es consciente y no cambia y que se está expresando en una forma impermanente. Eso es lo que somos. Pero somos también la forma en que se expresa. Y la suma de estas dos dimensiones es lo que explica nuestra naturaleza paradójica. Somos en un nivel, sin que sea en un sentido peyorativo, superficial. Somos nuestra personalidad, somos la forma, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro psiquismo, nuestras circunstancias, pero somos sobre todo y en un nivel profundo eso que es consciente de la forma. Somos ambas cosas. También otra manera de decirlo, somos inteligencia no material que se está expresando como cuerpo material. El cuerpo es impermanente, es efímero, es transitorio, cambia con mucha frecuencia. Pero esto no es nada más que una forma en la que se está expresando aquello que no tiene principio ni fin, aquello que es totalmente estable y permanente. Y aquí también nos fallan los nombres: inteligencia no material, consciencia, presencia consciente. Cuando lo comprendemos desde este punto de vista, venimos a reconocer que lo que realmente somos nosotros no es algo sólido, con lo que nos habíamos identificado, entendiendo por sólido una forma, un objeto. Lo que somos es más bien algo fluido, eso innombrable, eso que no tiene principio ni final, eso que es ilimitado, eso que es no local. Y esto me recuerda un poquito, aunque solo sea
como en una alusión de pasada, aquel principio que la física moderna, física cuántica, habla de partícula, ¿no?, y onda a la vez. En cierto modo también, aunque solo sea en plan de una comparación elemental, de nosotros podemos decir somos partícula y onda a la vez. Somos una forma concreta, cada cual con nuestro cuerpo, mente, psiquismo, nuestra personalidad, pero somos también la onda, el fluido, la consciencia que se expresa y toma forma en esta personalidad concreta. Es decir, hablando con propiedad, en rigor, lo que somos es eso que es consciente de todas las formas y las trasciende. Y por decirlo en unas metáforas que son cada vez más conocidas también y a las que tendremos ocasión de volver, somos el globo, pero somos a la vez y más realmente el aire que hace ser al globo. El globo es una forma, pero la identidad del globo no la da su perfil, en este caso la goma o el plástico que lo rodea. La identidad del globo es el aire que está dentro. Por eso cuando el globo se pincha, el globo se rompe, la forma que era transitoria y fugaz desaparece. Pero a la identidad del globo no le pasa nada, es el aire. Con otra metáfora, somos la gota de agua y somos al mismo tiempo, a la vez y más realmente, el agua que toma forma en cada una de las gotas. Claro que somos la gota, somos el contorno que el agua ha tomado en cada uno y cada una de nosotros. Somos ese contorno, pero ¿ese contorno de qué está hecho? De agua. Somos la gota, una gota particular que se distingue de otra gota, pero lo que me da la identidad no es la forma, el contorno, como en el caso del globo, lo que me da la identidad es lo que constituye la gota, es decir, el agua. Todavía con otra metáfora. Pensar que el espacio que hay dentro de una jarra desaparece cuando la jarra se rompe es haber vuelto a la ignorancia radical, a la ignorancia espiritual. ¿Por qué? Porque la identidad de la jarra, de nuevo, como la identidad de este cuenco, no son las paredes que han surgido en un momento determinado y que son también impermanentes, sujetas a cambio, por más que, bueno, dure un trecho largo de tiempo. La identidad del cuenco, de la jarra, incluso de la propia botella, es el vacío, el vacío. De modo que, como en el caso del globo, se puede romper todas las paredes del recipiente, pero a la identidad del recipiente no le pasa nada. Y en la misma línea, otra metáfora más. Pensar que el espacio del interior de la casa o de esta sala en la que estamos desaparece cuando las paredes se rompen, tampoco es haber comprendido nada. La identidad de esta sala o de una habitación no la dan las paredes, que podemos llamar a un albañil y de pronto correrlas medio metro a la derecha o bajar el techo, subirlo. Todo eso cambia, pero lo que es la identidad de la sala no se modifica en absoluto, porque la identidad de la sala es el espacio, ¿no?, que la define. Pues bien, como la jarra, como la casa, como el globo, como la gota, lo que llamamos persona, personalidad, no agota en absoluto lo que somos. De modo que la persona puede disolverse y la muerte no es nada más que la disolución de esta persona efímera. Pero la consciencia, si queréis en otro término también, bueno, que no tiene más valor que los anteriores, la vida sigue inalterada. Lo que realmente somos, más allá de la forma impermanente en la que nos estamos experimentando, lo que realmente somos no morirá jamás, no puede morir, porque tampoco nunca nació. Somos aquello, pues, que es permanente, experimentándose temporalmente en una forma impermanente, transitoria y fugaz. Y esa, repito una vez más, es nuestra paradoja. Vivir, por tanto, vivir con sabiduría, ¿qué es? Aprender a fluir. Es vivirnos desde lo que somos y desde ahí atender esta forma concreta en la que nos estamos experimentando. Dicho de otro modo también, vivir con sabiduría significa vivir
nuestra persona en todas sus dimensiones, porque si no caeríamos en un pseudo-espiritualismo que tampoco da razón adecuada de la realidad. No, acogemos nuestra persona en toda la dimensión psicológica, relacional, social, política, planetaria, ecológica, pero todo eso lo vivimos no desde la ignorancia que nos hace identificarnos con ello, sino desde nuestra identidad profunda o desde la comprensión de lo que somos. En definitiva, cuando vivimos así, eso se traduce o se plasma en una vida que dice sí. ¿A qué decimos sí? A lo que es. Decimos sí a la vida. Y aquí la paradoja ya se cierra de una forma admirablemente bella. Porque cuando estamos diciendo sí a lo que es, cuando estamos diciendo sí a la vida, estamos diciendo sí nada menos que a lo realmente real. Estamos diciendo sí a nuestra verdadera identidad, que no tiene nada que ver, es diametralmente opuesto a cuando vivo girando en torno a mi ego, cuando vivo girando en torno a mi capricho, a mi interés. Ahí me creo mi mente, me hace creer que soy muy libre, pero en realidad me está sumiendo en una ignorancia que no promete nada más que confusión y sufrimiento. Cuando salimos de esa burbuja de ignorancia y vamos creciendo en comprensión de lo que somos, cuando tomamos distancia de la mente y nos situamos en el testigo, ahí se abre la puerta de la comprensión. La puerta de la comprensión nos hace reconocer que vivir con sabiduría, vivir acertadamente es vivir diciendo sí a lo que es, diciendo sí a lo que somos. Aquí seguimos, queriendo avanzar en este aprendizaje y poniendo los medios para ir saliendo de la ignorancia, para ir saliendo de la jaula de la mente y abrirnos, crecer, familiarizarnos en la comprensión de lo que somos para vivir cada día más en esta misma clave. Así que, una vez más, muchísimas gracias por compartir este tiempo y hasta la semana próxima.